Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro programa El Mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante y es España. ¿Por qué fue precisamente en España que floreció la Kabbalah? Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, de verdad, de España también estuve en un cabalista especial que veía las cosas, tenía visiones. Entonces él me dijo, tú vienes de España, tú eres una reencarnación de España. Era muy destacado en mí, era muy sobresaliente esa raíz, ese origen en mí. ¿Por qué? Porque así salió que los judíos, después que salieron de la tierra de Israel y se dispersaron por todos los países, eventualmente la mayoría de ellos pasó a España y España estaba muy desarrollada. En aquel entonces era un país muy especial y ellos se atrajeron allá, se sentían atraídos hacia España y solo después por la Inquisición y ellos ya tuvieron que dejar, los que lograron escaparse, salir de ahí. Parte de ellos se mezclaron ahí y por eso España para nosotros, en nuestra historia de los judíos y del pueblo de Israel y de la sabiduría de la Kabbalah en especial, en particular, es la fuente, el origen es una estación muy especial en toda nuestra historia. Sobre eso queremos profundizar y voy a hacer una pequeña introducción respecto a lo que dice la historia. A finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, al norte y al sur de los Pirineos orientales apareció la Kabbalah. Poco después de su aparición en Provenza se trasladó a Gerona, en el condado de Cataluña, y desde ahí se extendió por los reinos de la península ibérica, donde alcanzó la cumbre de su desarrollo clásico al final del siglo XIII con la aparición del Zohar, el principal libro de la Kabbalah. La pregunta es, ¿por qué fue precisamente en España que la Kabbalah floreció? Bueno, primero, eso fue una conexión muy especial, una relación muy especial entre los judíos y aquel lugar. Yo diría que también había algo así como en concordancia, como un carácter parecido entre el pueblo español y los judíos. También hubo épocas ahí en España que ellos estaban gobernados por los árabes. Sí, los Mavericks y Mábricos. Por eso a mí me parece que era algo histórico, y también Rabí Moisés de León y otros grandes sabios que hubo en España en aquel entonces. Era como había prosperidad, era una época de prosperidad de un estado tal que era adecuado, venía al caso. Era posible que la espiritualidad así se desarrollara. Por un lado, el pueblo de Israel estaba en exilio. Por otro lado, tenían la posibilidad de desarrollarse. Es muy curioso, yo estuve muchas veces en España. Estuve en muchos de esos lugares donde ellos estaban, donde ellos vivían, habitaban, los cabalistas de entonces. Y hasta hoy en día, el pueblo español mantiene esos lugares. Hubo grandes cabalistas de raíces españolas, usted ya mencionó algunos: Moisés de León, Joseph Caro, Joseph Halevi, Abulafia, Shlomo Ibn Virol, Ramban, Maimónides, Moisés ben Ezra y otros. Entonces, la pregunta es si había como una especie de imán que creó este grupo tan especial de cabalistas en aquella época, alguna raíz espiritual que conectó a todos ellos.
Nosotros estudiamos, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, que en cada parte sobre la tierra tiene como una influencia de la luz superior, y por eso vemos que hay partes sobre el planeta, sobre nuestra tierra, que de ahí salen personas o emotivas, o sabias, o actores, o jugadores, o músicos, etcétera. Es decir, en cada lugar de la tierra incluso, que así produce, es como una planta que cuando sale de la tierra, entonces cada lugar hay diferentes plantas, especialmente lo podemos ver en los que producen vino. Hay una montaña especial, un ángulo especial, y solamente ahí esas uvas, esas viñas, todos saben, los que entienden, que viene de ahí o de allá. Y asimismo hay fuerzas internas espirituales que operan, que actúan sobre toda la tierra del planeta. Y de ahí salen personas, y vemos que no salieron grandes cabalistas de muchas partes en el mundo, sino un poco de España, un poco de Rusia del Este, y especialmente de la tierra de Israel, en Tiberias, en Safed, y así de Europa también, solo un poco. Europa del Este también, de cada lugar hubo pocos, pero una gran cantidad como en España en aquel entonces, seguro que no, y no es por nada que ellos habitaron ahí, el pueblo de Israel se asentaron ahí y crearon una cultura muy especial, espiritual y material. En lugares como por ejemplo Toledo, se convirtió en el centro intelectual más importante de España en estudios talmúdicos y se le consideraba la Jerusalén española. Sí, porque Toledo también era la capital en aquel entonces de España. No es la Madrid de hoy, pero así es. Sí, es cierto que es un estado muy especial, incluso una naturaleza muy especial entre las montañas o entre las ciudades. A mí me encantan esos lugares, casualmente. Fue que se desarrollaron comentarios sobre el Talmud, Al-Há, Shulchan Aruch, legado de Rambam y de otros. Y la pregunta es cómo evalúa usted este legado hasta hoy en día. Este legado, lo que ellos hicieron en aquella época, que hasta hoy en día se implementa en la tradición judía. Es una parte tan grande en la sabiduría de la Kabbalah de aquellos tiempos, que seguramente que hasta la fecha, hasta hoy, tiene todavía su efecto y afecta incluso la cultura del pueblo de Israel, su proceso histórico, que son canciones, poesías, la filosofía, la actitud hacia la sabiduría de la Kabbalah, y más y demás. Pero en todo caso, los cabalistas no pensaron que Rabí Moisés de León escribió el libro del Zohar, sino que solamente por medio de él se reveló. Pero el hecho que se reveló, y se reveló en esas áreas, en esas zonas geográficas, eso ya es muy indicativo que ya tenía su infraestructura como una preparación para eso. Ya estaba el lugar preparado para eso. Y en todas formas, la tierra, el lugar, es una tierra con una bendición especial que de toda vez produjo un empuje hacia el desarrollo espiritual del pueblo de Israel. Controversia quién lo escribió, quienes dicen que fue Moisés de León, pero en realidad fue Shimon Bar Yochai, según estudiamos. Rabbi Shimon Bar Yochai, sí, Rabbi Shimon Bar Yochai, pero Rabbi Moisés de León, él reveló, él era un gran cabalista, Rabbi Moisés de León, él entendió el Zohar, pero cuando él falleció, entonces su viuda
se quedó sin provisiones para la vida y tuvo que vender sus libros, y entre otros vendió también el libro del Zohar, el libro del esplendor, y así se reveló que del todo existía ese libro, porque todos los cabalistas, desde las generaciones, desde Rabbi Shimon Bar Yochai en adelante, lo mantenían como un libro que era prohibido revelar, divulgar. Yo incluso me acuerdo de ciertos tiempos en los que estaba prohibido vender en las tiendas libros, en las librerías, libros de Kabbalah aquí en Israel, y tal vez unas correcciones y apenas incluso en Israel. Mientras que lo que pasó con él, Rabbi Moisés de León, cuando su viuda lo vendió, ella vendió a personas que copiaban libros, que así se sacaban los libros a la luz, se copiaban, se escribían, transcribían. Entonces uno que transcribió o que compró el libro que fue transcrito, pero así se reveló que cayó en manos de unas personas que entendían un poco de la sabiduría de la Kabbalah, y ellos sintieron que ese libro tiene cosas muy especiales. El libro también fue escrito en un estilo muy especial, un estilo un poco místico, que así es llamativo, atractivo, desconocido, oculto, y por eso se publicó y se hizo un eco muy grande en el mundo. Cuando la generación no estuviera lista, y estuvo oculto por mucho tiempo hasta que reapareció en España. ¿Por qué precisamente ahí y no en otro lugar? Yo pienso que el pueblo de Israel, cuando vivía en aquellos tiempos en España, en el norte de Francia, tal vez un poco hacia Italia, así toda esa área que era... Entonces él, que estaba ahí, dio que la tierra misma, la atmósfera, él dio su espíritu místico en esa área, y por eso el Zohar tuvo lugar para revelarse ahí, vino al caso. Y también pienso que el pueblo mismo, los españoles, los habitantes de España, los ciudadanos, ellos mismos también recibieron mucho de aquella atmósfera, de aquel espíritu. Yo cuando estuve en España y hablé con varias personas, cuando yo mismo estuve ahí, me conecté con ellos. Entonces ellos dijeron, sí, nosotros sentimos que estamos cercanos, que es cercano para nosotros. Primero, que hay mucho en nuestra sangre, un % grande de sangre judía en nosotros, por un lado, y por el otro también el espíritu hasta hoy está en efecto. El espíritu no desaparece, es algo eterno, y aunque hubo otras épocas al revés, con eso que los perseguían a los judíos, los persiguieron, pero incluso los persecutores eran de los judíos mismos. O sea, la conexión es una conexión en todas las direcciones y al fondo. Una convivencia pacífica, armoniosa. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz espiritual de España, donde hubo una convergencia de las principales, de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y el islam? No se dio en ningún otro lado en el mundo, salvo en España, y también es un fenómeno propio de Jerusalén, digamos. Entonces, ¿cuál es la relación entre ambas ciudades, o entre ambos territorios, diría, no ciudades? Sí, en Jerusalén era una época mucho antes, que después pasó en España, pero de verdad que España es un lugar muy especial, donde ahí estaban todas esas religiones que estaban juntas ahí, operaban juntas, coexistían estas tres religiones, y ahí se encontraron. Y nosotros podemos ver cuánto que construyeron también los judíos y los árabes, incluso en lugares subterráneos.
y cómo construyeron todos los templos de las tres religiones. Eso es solamente indicativo que el pueblo español tenía tendencia hacia eso, tenía esa tendencia por un lado y por el otro. Tenían un acceso fácil relativamente a cada espíritu y por eso salieron así. Y aparte, tenemos que entender que de España salieron los barcos hacia América, hacia África. Ellos fueron hasta Inglaterra y más allá. Es decir, es un pueblo que quiso salir, expandirse, entender, sentir la realidad. Más que otros pueblos. Es un pueblo que no estaba encerrado en Europa, porque de todas formas ellos estaban ahí como una mitad de islas, una península se podía decir. Y por eso también afecta, eso también le dio toda la luz al estado ese primordial o inicial del pueblo español. Es muy especial, es un pueblo muy especial. Es muy diferente también que los franceses, por ejemplo, y obviamente que todos los demás que están en el norte y en el este, que ya es Austria y hacia Alemania. Y también que aunque son parecidos un poco a los italianos, pero diría que en Europa el pueblo español es más cómodo, más amigable, como tiene un carácter. Me gustaba pasear ahí incluso en el mercado, gente muy abierta y no son malos en comparación con otros, no tienen una maldad interna, no la tienen. No son duros, no son difíciles. ¿España siente alguna sensación de pertenencia? Yo voy a estar ahí dentro de un mes y medio. Cuando tengo vacaciones, yo trato de pasarlo en tales lugares. Me siento conectado a ese lugar, relacionado. Seguramente que voy a pasar por todos esos lugares de los judíos que hubo en aquel entonces, que estuvieron en Madrid, en Toledo, en todos esos lugares. Yo paseé por toda España, me encanta, de las costumbres, las tradiciones, la cultura. Y yo no sé, tal vez así me salió a mí, pero yo me encontré ahí cada vez con gente muy cálida, así amigable. Aunque paras a una persona en la calle y le preguntas, te explica con tiempo, o pasas otra persona, te llevan. Yo tenía coche, pero uno viajó antes de mi coche para dirigirme y mostrarme dónde yo tenía que estar, aunque era en dirección opuesta de lo que él tenía. Estaba dando vueltas en el mercado y una mujer me empezó a explicar a mí, a mi esposa, cuando está cerrado, cuando está abierto, que nosotros apenas entendimos todo eso. Es decir, la gente es abierta, mientras que no es tan típico de Europa. ¿De pertenencia, usted tiene la sensación de pertenecer a alguna reencarnación anterior de ese grupo de cabalistas de la antigüedad? Eso yo no puedo decir tanto, no puedo hablar sobre eso, pero sí, esas son cosas que no conviene confundir a la gente o desorientarlos con eso. El tema de cuál es la diferencia de los españoles con respecto a otros grupos, una de las características que también hemos visto es ese sentido de curiosidad y de llegar a salir de las fronteras, explorar otros territorios, que es algo característico
de los españoles. Lo vemos eso también en los negocios. Son muy emprendedores. Y una de las creencias es que, por ejemplo, Cristóbal Colón, que fue apoyado por la corona española para el descubrimiento de América, era judío. כן. ¿Usted podría entonces vincular si esta característica de querer ampliar territorio, de querer conocer más allá, es alguna característica del pueblo español? אני הייתי אומר כך, Yo diría así, debido a que los judíos en general son una tal parte en el mundo que causa desarrollo, evolución en diferentes direcciones, en cultura, educación, ciencia, y también causaron todo este brote de la revelación de los continentes, como Colón y todos ellos. Entonces sale que esa combinación correcta entre los judíos y el pueblo español, esa combinación era buena y correcta. Por eso también no es simple. Ellos tenían que convencer a la reina de España de aquel entonces, y en general gente importante y gente de poder, de dinero, ricos, porque era muy sustancial. Todo el presupuesto era mayor de toda esa exposición hacia América en aquel entonces. Era muy costosa. Y por eso podemos ver que ellos sí decidieron hacerlo. Ellos estaban dispuestos a hacerlo. Yo me acuerdo que está escrito así sobre la reina de España, que ella tenía que expulsar a los judíos porque la empujaron y ella no quiso hacerlo. Le presionaron a hacerlo. Y ella habló con los representantes de los judíos y les dijo que ustedes no entienden que es la fuerza superior que les está arreglando las cosas. Ustedes tienen que rezar más a la fuerza superior, pedirle más a la fuerza superior. Y yo no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Porque Torquemada es él, que era judío casualmente. Él no... Él es el que preparó toda esa presión sobre el pueblo de Israel para expulsarlo. Es decir, que podemos ver aquí cosas que son muy cercanas, incluso en su parte espiritual, a las élites de España, a la clase alta de España, que no hubo en ningún otro lugar, que en tales grados altos del país, la reina pudo decir tales cosas, que ella entendía el rol del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel es manejado desde lo alto, y que los representantes de Israel, los líderes de los judíos, tienen que volcarse a la fuerza superior. Es muy excepcional. Solo para aclarar que Cristóbal Colón no era español, pero la corona española reconoció que había un aporte importante de él y en general del pueblo judío. Sí. Eso era algo muy especial. Y en general, por medio de España pasaron muchas cosas que tal vez no estamos tan enterados, pero si vamos a seguir indagando más y más, podemos ver que hay una conexión interna, porque en nuestro mundo lo que pasa es que no pasa nada por sí solo, sino que nuestro mundo está basado en fuerzas, está establecido por fuerzas superiores espirituales, y entonces aunque hay conexión entre ciertas personas, eso se debe a que en cada una de esas personas hay una raíz espiritual relacionada con la raíz espiritual de otro, y entonces nos conectamos o nos encontramos, o que tal vez podemos estar conectados
espaldas o frente a frente, de cara a cara o espalda a espalda, pero de todas formas son raíces cercanas. Entonces, por eso cuando el pueblo de Israel se encontró en España y ahí encontró como refugio por un cierto tiempo y un lugar bueno para seguir desarrollándose, lo podemos ver de acuerdo a lo que escribieron, que lo que ellos alcanzaron, los judíos en España. Entonces hay una raíz espiritual casualmente en el pueblo español que es cercana a la raíz espiritual del pueblo judío. Las contribuciones del pueblo judío, una de las teorías que ha surgido es acerca del Quijote, una de las grandes obras literarias del mundo. Y se dice que la historia es en realidad de un judío que no es aceptado del todo. ¿Quién? Y hay otros que Sí. dicen que incluso Miguel de Cervantes mismo tenía raíces judías. ¿Quién? Sí. ¿Qué importancia tiene esta obra para la humanidad desde el punto de vista de la interioridad del mensaje del Quijote? Don Quijote Don Quijote es la imagen, el personaje de alguien que puede hacer bien al mundo, que ese es de hecho el rol del pueblo de Israel, pero que no sabe cómo hacerlo y no lo aceptan en ningún lugar, todos se burlan de él, todos quieren expulsarlo, humillarlo. Y así él aparece, así él se ve. Y también porque es hidalgo, es muy pobre. Él por su estado social no puede trabajar, porque ellos por un lado estaban relacionados con la gente de alta en la sociedad. Por otro lado, que les estaba prohibido trabajar, hasta tanto que su posición no les permitió trabajar, porque eran gente de posición alta. Pero por otro lado, no tenían dinero para las provisiones minimales y dependían de otros. Era un estado muy especial, que mucha gente de España en aquel entonces estaba en ese estado y eran muy parecidos en ese sentido al pueblo de Israel, que también estaba en el exilio. Y por eso toda esa historia que él salió a buscar, cómo salvar a la gente, cómo educar a la gente, cómo explicarles lo que tiene que haber en el mundo, qué clase de conexión, qué relaciones, qué conexión, que no tiene que ver con la religión, con religiones, que no tiene que ver con... Eso es simplemente bueno, una bondad de corazón. Como hay que abrir de una persona a otra, esa bondad que hay que abrir de una persona a otra, y cuánto la gente no lo aceptan, no lo pueden entender, y eventualmente él representa, y al fin y al cabo él representa aquí también un grito, un clamor del pueblo español y el clamor del pueblo judío también. Es una imagen común a ambos. ¿Cómo resumiría entonces la influencia de España en la Kabbalah y la influencia de la Kabbalah en España? La influencia de España sobre la Kabbalah, diría que debido a España se reveló la Kabbalah, en todo caso, pero Moisés de León y los que vinieron después que él descubrieron gracias a España y el Estado, la situación, el ambiente que hubo ahí, y que lograron de alguna forma revivir la sabiduría de la Kabbalah por un lado. Por el otro, el judaísmo y la sabiduría de la Kabbalah en especial también aportaron una vida interna, una vitalidad, una vivacidad interna a España. Inyectaron una vida especial interna a España. Y creo que eso se percibe hasta hoy en día, se siente hasta hoy. En cada lugar se siente en España eso. También el carácter del pueblo español.
en la cultura, en muchas cosas. Yo no puedo siquiera, no estoy tan preparado ahora para recordar esas cosas, pero de verdad que es así. Para cerrar el programa. Mensaje final es que yo espero que dentro de un mes y medio, más o menos, llegue a España. Y después yo voy a poder decirte más. Voy a tratar de relacionarme con los puntos que hemos tocado ahora y voy a tener una nueva impresión, espero. Entonces el regreso del paseo. Gracias. Saludos a todos y vamos a hacer tales excursiones. De verdad son lugares donde el pueblo de Israel plantó sus raíces y que de verdad de ahí recibió también fuerza para su evolución, su desarrollo. Así que en esta oportunidad yo puedo decir que yo tengo mucho respeto por el pueblo español y por España y gozo mucho de estar ahí, de los encuentros que voy a tener ahí y espero con mucha emoción a todo lo que voy a hacer y vamos a hablar tal vez después que volvamos. Gracias a ti.